¿Cómo les va? Buenas Hola, noches. buenas noches. Un gusto. Sabemos que le fue bien hoy con los jubilados, aquí en un acto. La verdad es que fue un hermoso acto. Te quiero agradecer a todos los jubilados el cariño, las muestras de afecto, más allá del haber escuchado con mucha atención nuestra propuesta para los jubilados. Les quiero agradecer, me hicieron sentir realmente muy bien. Massa, ¿cómo está? ¿Cuáles son sus mediciones o su sensación personal? Porque en los últimos tiempos se habló mucho de que la situación estaba cantada en una polarización de dos candidatos. Sí, sobre todo en los últimos 15 días, o le diría después del fracaso de Macri en la ciudad, empezó como de vuelta a aparecer la idea de que en realidad no estaba del todo definida la polarización. Yo lo primero que le diría es, yo creo que la primera gran encuesta va a ser este domingo. ¿Se puede creer en las encuestas después de lo que pasó con las elecciones? Es que las encuestas difunden de acuerdo a quien las paga lo que difunden, ¿no? Por eso siempre hay que exigir que el encuestador además diga quién le pagó la encuesta. Es fundamental. Es la mejor forma de saber, digamos, la inclinación, sobre todo porque además la encuesta que se hace en la Argentina es telefónica. Y la muestra telefónica es una muestra chiquitita, sesgada. Debería ser una cuestión de honestidad intelectual, pero ¿va a tener que imponerse por ley eso? Está en la ley. El problema es que no se cumple. Bueno. De hecho, la Cámara Electoral, por ejemplo, a una de las más famosas que termina con Arquía, Sí. le fue muy dura en el fallo. Fue muy dura en el fallo. Y me parece que ese fallo va a sentar un precedente muy fuerte para futuras elecciones. En esta ya especularon, hubo juego, pero el domingo se acaba la especulación, el domingo elige la gente. Y yo ahí sí estoy convencido de que el hecho de que nosotros elegimos el camino de la propuesta, de contarle a cada trabajador cómo vamos a hacer para eliminar el impuesto a las ganancias, de contarle a cada productor mendocino cómo vamos a hacer para eliminar las retenciones, cómo vamos a impulsar la ley de mosto, de contarle a cada jubilado cómo vamos a hacer para poner en marcha el 82% móvil, de contarle a cada argentino cómo vamos a hacer para eliminar el robo en los planes sociales, para dejar de mantener vagos y punteros que lucran con la necesidad de la gente, pero que además viven del trabajo de miles de mendocinos y de miles de argentinos. Bueno, eso nos ha dado un lugar, una preponderancia y un respeto de la gente muy importante. Bueno, me detenía en este tema, ¿no? El de las jubilaciones, teniendo en cuenta que hoy estuvieron justamente hablando de ese tema acá en Mendoza. Tal vez muchas personas no pudieron escuchar lo que dijo ahí porque no estuvieron en ese acto. ¿Qué nos puede contar? Se lo contamos con mucho detalle a los jubilados. Le contamos primero que iban a tener libre elección de clínica y médico de cabecera, para terminar con el curro de la cápita que asigna el delegado de PAMI, un gran robo. Le contamos además que a los crónicos los medicamentos iban a ser gratuitos. Le explicamos cómo vamos a pagar el primer trimestre del año que viene todos los juicios, del 1 de enero al 30 de marzo, de manera automática, con liquidación, 43.000 millones del Fondo de Garantía del ANSES, que hoy tiene más de 500.000 millones. Y además, el resultado de esos 500.000 millones, que este año va a ser de 150.000 millones, alcanza y sobra para pagar el 82% móvil. El problema es que hoy estamos usando la plata para otra cosa. Y entonces vivimos en un país en el que un preso cobra más que un jubilado, desgraciadamente. ¿Qué es esa otra cosa que va a dejar de pagarse para embolsar el 82%? Por ejemplo, están interviniendo en el mercado de bonos en dólares para frenar la suba del contado con liquidación. Por ejemplo, están emitiendo letras de ANSES directas al Ministerio de Economía para pagar el déficit de Kicillof. Miles de millones de pesos en letras del ANSES al Ministerio de Economía. O sea, están usando la plata de los jubilados para corregir los fracasos de Kicillof. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Va a haber devaluación? Argentina no tiene que entrar en esa enfermedad de si ajusta o devalúa. Argentina tiene que crecer. Pero hay muchísima preocupación sobre ese tema, ¿no? Sí, claramente, pero hay preocupación porque esto es como todo. No puede tener un producto 5 precios. En la Argentina el dólar tiene 5 precios. Dólar tarjeta, dólar blue, dólar contado con liquidación, dólar Uruguay y dólar oficial. Cuando usted tiene 5 precios es porque no se sabe cuánto vale un producto. Este vaso vale lo que vale. Puede variar 10% más, 10% menos. Ahora, 70% de diferencia. ¿Y a cuánto debería estar hoy? ¿Al precio de qué? De esos 5, ¿a cuánto debería estar? A lo que determina el tamaño de la economía argentina. Porque el problema más serio es no cuánto vale el dólar, sino cuánto se está depreciando el peso.
por la inflación, por la presión impositiva. Acá no hablamos del precio Estado. El otro día hablaban de más del 190% que se había claro, depreciado. Un trabajador hoy trabaja 90 días para Cristina y Kicillof. Entonces, el precio del Estado es enorme. Es carísimo. Usted tuvo una declaración importante respecto al impuesto a las ganancias. Lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar porque el salario no es ganancia. Si usted pone en Google, usted tiene ahí Google, ponga salario en un diccionario y va a encontrar que es la paga a una tarea realizada. Ponga ganancia y va a encontrar que es el resultado de una operación económica. ¿Y pagan ganancias lo que realmente tienen que pagar ganancias? No, le están robando la plata a algunos y le están perdonando la vida a otros. Nosotros le vamos a cobrar a los laboratorios extranjeros que hoy están liquidando mal y entonces perjudican a los laboratorios nacionales, al juego, a los bancos y a la renta financiera. ¿Cómo puede ser que un trabajador de este canal, el señor que está atrás de cámara, hace 5 horas extras y paga impuestos? Y resulta que un señor de saco, corbata, se sienta con un cafecito en la computadora, timbea 10 millones, se gana 1 millón, sobre ese millón no paga impuesto a las ganancias. Es una locura. En Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, la renta financiera está gravada. Este país tiene esas cosas, que los amigos del poder no pagan impuestos. Y termina pagando el productor, el trabajador, el jubilado. Es de locos. La gente muchas veces dice que usted tiene uno de los grandes equipos económicos en caso de ser presidente, Labaña, Redrado, en fin, nombres Piñanelli, importantes que han pasado por el Banco Central. ¿Usted lo considera así? Yo creo que tenemos el único equipo económico preparado en combate y que la Argentina va a transitar un camino que necesita gente con experiencia. Ayer o antes de ayer lo escuché a Labaña decir que en algún caso la transición entre este gobierno y el que venga, sea cual sea, va a ser parecida a la transición que hubo entre Menem y de la Rúa. Sí, claro. El menemismo... Pasa que asusta escuchar eso. El menemismo, no tenga ninguna duda, el menemismo en la fuga hizo un montón de cosas. Yo creo que el kirchnerismo en la fuga va a hacer un montón de cosas. De hecho, ya lo están haciendo. Jueces subrogantes. Presiona a los jueces que investigan la corrupción. En la Argentina tiene que haber castigo para la corrupción. Tienen que ir presos. Jaime tiene que estar preso. No tenemos que seguir con esta historia de que prescriben las causas. Yo planteé un código penal que, además de establecer, por ejemplo, la perpetua para los narcotraficantes, o de establecer cuestiones menores, como las penas para los que abusan o maltratan animales, establece pena mínima de 5 años para el delito de corrupción. ¿Sabe para qué? Para que no sea escarcelable. Para que el que está sospechado y tiene procesamiento espere en cana el juicio. No quiero dejar pasar un hecho que usted planteó a la pasada, que fue el tema de las economías regionales, tomado de manera global el mosto, la vitivinicultura local, el agro en general, la agroindustria, mercado exportador un poco detenido. ¿Cómo salir de esta situación, no solo de Mendoza y la región, sino de todas las economías regionales del país? Hay que eliminar las retenciones a todas las economías regionales. Hay que subsidiar el flete a todas las economías regionales. ¿Sabe por qué? Primero porque en términos de impacto presupuestario es nada. Le vuelvo a repetir, lo que no pagan los laboratorios extranjeros de medicamentos es 7 veces lo que están pagando en retenciones los productores de las economías regionales. Mire cuánto está perdiendo el Estado por el lobby de algunas empresas. Pero además hay una cuestión mucho más importante, que es que si nosotros no corregimos las asimetrías de la Argentina, nunca va a haber federalismo. No puede pagar el mismo combustible alguien que está a 100 kilómetros del puerto que alguien que está a 1000, porque le cambia la ecuación económica. La humedad del suelo cambia la ecuación económica. Cambia la ecuación económica si tiene o no tiene ferrocarril. Hasta que no tengamos resuelto el tema ferroviario en la Argentina, tenemos que subsidiar el flete para equiparar asimetrías. Es fundamental. Ahora, nosotros vamos a tomar 5.500 millones de dólares de crédito en el mercado internacional para recomponer todo lo que es el transporte de carga ferroviaria. ¿Por qué? Porque un tren son 92 camiones. Entonces, nosotros queremos convertir al sur de Mendoza en uno de los nexos ferroviarios de salida al Pacífico. Además con un parque logístico. ¿Sabe por qué? Porque ahí tenemos la oportunidad de concentrar no solamente Cuyo, sino también la Patagonia. Fíjese qué locura. El proyecto de Vale. El proyecto de Vale
teniendo a Mendoza mirando de espaldas al Pacífico, muy cerca, se pensó mirando al Atlántico, con miles de kilómetros de vías. Vale va a volver a Mendoza y van a tener su proyecto de potasio funcionando y van a tener esos más de 2.400 millones de dólares de inversión. Le pedimos más al minuto final para contarle a la gente o para pedirle por qué lo tiene que votar el domingo. Mire, voy a hablar desde lo personal, diciéndoles que yo no soy ni el delegado de Cristina designado desde el poder del Estado, ni el hijo de ningún empresario acaudalado que paga campañas. Yo soy un tipo de clase media, que tiene convicciones y que tiene sueños, y que representa al trabajador que no quiere pagar impuestos a las ganancias, que representa a esa madre que quiere que haya guerra contra el narcotráfico porque está harta de ver a los que venden droga en los barrios, que representa a la gente que quiere vivir segura. Yo bajé 80% del delito en mi ciudad porque me puse al frente. Y me voy a poner al frente de la lucha contra la inseguridad en la Argentina como presidente del Consejo Federal de Seguridad. Una pregunta más antes de que se vaya. Estábamos hablando antes de entrar al aire después de la pausa del caso Aníbal Fernández. Usted decía recién, Jaime, tiene que ir preso. Uno que todavía es funcionario y está siendo muy cuestionado es Aníbal Fernández. Esta semana está, de hecho, sobre el tapete por la denuncia. ¿Qué opina usted? Mire, primero creo en la denuncia. ¿Usted cree que es culpable? Yo creo en la denuncia, creo en las declaraciones, creo en el relato que hacen los denunciantes y creo además que la justicia tiene que intervenir. Yo fui víctima de la inteligencia del kirchnerismo. En mi casa... Me entraron. En mi casa, no yo, mi familia, mi hija de 9 años y mi hijo de 6 años fueron víctimas de la locura de aquellos que a cualquier precio se quieren quedar en el poder. Son capaces de cualquier cosa. Fernández y quién es más. Son capaces de cualquier cosa. Por eso, como los conozco y no les tengo miedo, yo me animo a decirle a la gente que sé cómo enfrentarlos y sé cómo ganarles. Esta pelea no es para blanditos. Esta es una pelea para guapear contra aquellos que se quieren perpetuar en el poder. Pero también hay una interna, pues salió a hablar Julián Domínguez. Y por un lado dice bueno, que se solidariza, pero por otro lado dice que pide que no lo ensucie. Yo creo que hay parte de la declaración. Declara un preso que está en una cárcel bonaerense, responsabilizado, digamos, su seguridad por el servicio penitenciario bonaerense, que depende de Scioli. La verdad es que es llamativo que a una semana de las elecciones le den la autorización a la nata para entrar a una cárcel bonaerense, ¿no? ¿Se queda unas horas más en Mendoza o parte ahora? Me quedo un ratito más con algunos sectores y con algunos sectores del trabajo y de la producción. Aprovecho para felicitar a Guillermo Pereira, que salió campeón de la Liga Mendocina de Fútbol, y después nos volvemos a Buenos Aires. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Sergio.